El caso llama la atención sobre algo bien sabido, pero habitualmente olvidado en una época como la nuestra, marcada por el ultraindividualismo. Esto es que el hombre es un animal social, guste o no guste. Su primer grupo social se llama familia, es en ella donde nace y es en ella donde recibe un tipo de afecto que no tiene igual en ningún otro grupo social. No tiene igual en un sentido muy concreto, y es que por regla general los miembros de una familia están dispuestos a dar la vida por otro miembro de la misma familia. Esa regla que es general en ese grupo que llamamos familia, donde un hijo está dispuesto a dar su vida por el padre o por la madre y un padre o una madre está dispuesta a dar su vida por un hijo, no se repite como regla general en ninguna otra organización social. En ninguna. Piensen ustedes más aún, las Fuerzas Armadas. Bueno, las Fuerzas Armadas, precisamente porque no es una regla general dar la vida por un camarada, es que se condecora y se considera héroes a quienes sí lo hacen, porque rompen la regla general que es la de sobrevivir individualmente. En la familia, en cambio, pasa todo lo contrario. El instinto te lleva a poner el cuerpo si algo le puede pasar a tu familia. Muy buenas tardes a todos. Es un honor para mí estar aquí. Señores congresistas, muy buenas tardes. Milagros Aguayo, gracias otra vez por invitarme. Gracias por la distinción y el honor de haber recibido tu invitación para compartir estas palabras con ustedes. Casi como un cliché, se dice que la familia es la célula básica de la sociedad. Han escuchado seguramente todos esa frase. Pocas veces, sin embargo, se repara en qué significa en concreto esa afirmación. ¿Qué significa ser la célula básica de una sociedad? ¿Es una frase vacía o es algo que vale la pena pensar? Creo que hoy vale la pena pensarlo. La metáfora, en primer lugar, es a todas luces biológica. Estamos hablando de una célula, una metáfora biológica. La biología enseña que la célula es la menor unidad de vida. La célula, para mantener vida, además debe reproducir la vida. La célula forma todos nuestros sistemas vitales. Sostener que la familia es la célula básica de la sociedad implica afirmar precisamente esto último, pero en clave sociológica, no biológica, sociológica. Que la mínima unidad de vida social es la familia. Pero, ¿y el individuo? Se preguntarán muchos. El individuo aisladamente no puede reproducir lo social. El individuo aisladamente no puede reproducir lo social. El individuo en todo caso es un átomo, no una célula. Todos o casi todos hemos llegado a este mundo cobijados por una familia. Quienes así no llegan son asistidos por instituciones sociales o por instituciones estatales, precisamente que buscan encontrarles el favor de una familia que los reciba. El hombre no puede sobrevivir solo, ese es el hecho. Ese es el hecho en cuestión. El hombre no puede vivir solo, no está hecho para vivir solo. El hombre es social por naturaleza. Y el primer grupo social del hombre y el más fuerte de todos es justamente la familia. Robinson Crusoe es un cuento. El individuo átomo es un modelo abstracto. Llegamos en grupos ya formados que denominamos familias. La sociología como ciencia de la sociedad desearía saber qué ocurre con aquellos hombres que no conocen lo social. Una gran preocupación para la sociología es precisamente esa, en la cual se juega la legitimidad de su propia ciencia. ¿Qué pasa con el hombre que no conoce lo social? Claro que las reglas de la ética le impiden cualquier experimentación al respecto, porque sería antiético aislar, por ejemplo, a un ser humano de su entorno social para ver qué ocurre con él. Sin embargo, no han faltado extraños casos en la historia donde se han hallado niños perdidos en bosques que habían sido criados por animales.
Uno de los más estudiados por los científicos es el caso de Victor de Aveyron, encontrado en Francia en un bosque cerca de los Pirineos. Tenía 10 años cuando lo encontraron. Pasó por una eminencia de la historia de la psiquiatría, Pinel, y pasó después a manos de otro científico, Jean-Marc Gaspard, que escribió sobre él lo siguiente. Dice así: era un niño desagradablemente sucio, afectado por movimientos espasmódicos e incluso convulsiones, que se balanceaba incesantemente como los animales del zoológico, que mordía y arañaba a quienes se le acercaban, que no mostraba ningún afecto a quienes le cuidaban y que en suma se mostraba indiferente a todo y no prestaba atención a nada. La ciencia hizo todo lo posible para tratar de insertar en la sociedad a Victor de Aveyron y fue imposible. Víctor murió con 41 años en un estado que parecía más un animal que un ser humano. Este caso y otros parecidos llaman la atención al menos sobre dos realidades. Por un lado, la neuroplasticidad. Hoy sabemos que el nivel de neuroplasticidad es mayor en los primeros años de vida y que la neuroplasticidad se va perdiendo conforme va avanzando el tiempo. Lo que un ser humano experimenta y aprende en los primeros años de vida resulta fundamental para el resto de su vida. Esa es la enseñanza. Víctor no pudo nunca insertarse en sociedad porque esos primeros años de vida no vivió en sociedad. No tuvo ninguna familia. Hago este brevísimo corte comercial para comentarte que este video está patrocinado por el Instituto N&W Professional Traders. Si querés aprender a invertir, hacelo como un profesional. Por otro lado, el caso llama la atención sobre algo bien sabido, pero habitualmente olvidado en una época como la nuestra, marcada por el ultraindividualismo. Esto es que el hombre es un animal social, guste o no guste. Su primer grupo social se llama familia, es en ella donde nace y es en ella donde recibe un tipo de afecto que no tiene igual en ningún otro grupo social. No tiene igual en un sentido muy concreto, y es que por regla general los miembros de una familia están dispuestos a dar la vida por otro miembro de la misma familia. Esa regla que es general en ese grupo que llamamos familia, donde un hijo está dispuesto a dar su vida por el padre o por la madre y un padre o una madre está dispuesta a dar su vida por un hijo, no se repite como regla general en ninguna otra organización social. En ninguna. Piensen ustedes más aún, las Fuerzas Armadas. Bueno, las Fuerzas Armadas, precisamente porque no es una regla general dar la vida por un camarada, es que se condecora y se considera héroes a quienes sí lo hacen, porque rompen la regla general que es la de sobrevivir individualmente. En la familia, en cambio, pasa todo lo contrario. El instinto te lleva a poner el cuerpo si algo le puede pasar a tu familia. ¿Cuántos padres peruanos estarían dispuestos a dar su vida por sus hijos? ¿Cuántos hijos peruanos, argentinos, chilenos, colombianos, de cualquier lugar, cuántos estarían dispuestos a dar su vida por sus padres o por sus hermanos? Entiendo que muchos. No solo la respuesta consciente, sino el instinto de arrojo por los miembros de ese grupo primario que llamamos familia resulta automático en la mayoría de los casos. La historia de los tiempos modernos, sin embargo, es la historia del asedio a la institución familiar. La centralización del poder en el Estado y el constante incremento de la intervención en la sociedad, por un lado, y la creciente especialización de las instituciones sociales, por otro lado, fueron minando las más diversas funciones familiares hasta reducirlas prácticamente a la nada. Volvamos entonces rápidamente a la noción de célula. Una función vital de toda célula, ya lo dijimos, es la reproducción. La familia se estructura como una institución en la que se resuelve la reproducción biológica y la reproducción cultural. Biológicamente se necesita un hombre y una mujer para tener hijos. No existe otra manera para reproducir la vida en nuestra especie. Por eso la familia biológica se compone de un hombre y de una mujer.
Sociológicamente, por otro lado, se necesita de aquellos que conozcan y vivan una cultura para que ésta resulte transmisible a quienes recién llegan a ella. Quien recién llega al mundo desconoce por completo cualquier cultura y así aprenderá a vivir en sociedad de la mano de quienes ya saben hacerlo y por regla general estos son sus propios padres y sus hermanos mayores. La familia es la célula básica de la sociedad entonces, porque en ella se resuelve la reproducción, tanto biológica, sin la cual no habría nuevos individuos, como sociológica, sin la cual los individuos humanos no podrían realizar espontáneamente su naturaleza social, como le pasó a Víctor de Aveyrón. Tendrían en todo caso que rehacer todo al llegar a este mundo, cosa que es imposible. O bien tendrían que ser socializados por instancias diferentes de aquellas personas que los han traído al mundo. Y eso es lo que está pasando hoy. Esto es precisamente lo que hoy está en juego. Como una pinza en estos momentos, ¿sí? Una pinza técnica por un lado e ideológica por el otro, aplastan a la familia hoy en día. La familia agoniza al ver que sus funciones reproductivas son arrebatadas sin cesar. La técnica, el verdadero Dios moderno, procura reemplazar la función biológica de la reproducción. Hace algunos años la ciencia empezó a postular la partenogénesis como una posibilidad, o sea, la reproducción de la hembra sin la necesidad del macho, sin la necesidad de esperma. Pero la partenogénesis se ha pasado ahora a hablar sin escalas de la gametogénesis, o sea, la posibilidad de reproducir a la especie en una placa de Petri sin la donación de óvulos y de esperma. Hace apenas 5 días, ¿sí? Hace apenas 5 días, los medios de comunicación se hicieron eco de una investigación publicada en la prestigiosa revista Cell, en la que se crearon embriones sintéticos de ratón sin esperma y sin óvulos. Todo a partir de un útero artificial y células madre cultivadas en una placa de Petri. El nuestro es el siglo de la aceleración descontrolada de la técnica. Las discusiones bioéticas ya ni siquiera pueden seguirle el ritmo. A mí como politólogo, sin embargo, es una pregunta política la que se me viene a la cabeza y es la siguiente. ¿Llegará el día, acaso, en el que la reproducción ya no esté sometida a las funciones biológicas de los individuos, sino a las decisiones políticas de quienes detentan el poder de la técnica? ¿Qué tipo de poder está dando lugar el desarrollo técnico actual? Algunos hablan del Homo Deus. No sé si les suena el Homo Deus. Pero el hombre en sí mismo es una abstracción. No existe el hombre, existen los hombres. Habrá en todo caso hombres bien concretos, bien particulares, que harán las veces de dioses terrenales, quizás. Pero junto con la técnica tenemos la ideología. Esa es la otra pata de la pinza. La ideología nos habla de un supuesto patriarcado precisamente en el momento en el que la familia carece de todo poder. ¿Y qué es el patriarcado sino el poder absoluto del paterfamilias? Las trilladas acusaciones en torno al patriarcado solo esconden el hecho de que la figura del padre se ha convertido en la bolsa de boxeo predilecta de nuestra sociedad. Hoy papá es descartable, se borra fácilmente de escena y se cancela a aquellos que denuncian esta deleznable injusticia. El cuento del patriarcado solo encubre el verdadero sitial del poder que no reside en el padre de la familia hoy en día, sino en élites internacionales, en organismos internacionales y en ese gran padre que es el Estado moderno. La ideología, por otra parte, encantada con las hormonas sintéticas, los bloqueadores hormonales y las cirugías de mutilación genital y mamaria, nos insiste con las bondades del cambio de sexo y la presunta fluidez del género. Cualquiera puede ser hombre, cualquiera puede ser mujer, pero ¿cómo hablar de hombres y mujeres es binario? Más bien habría que decir que cualquiera puede ser lo que se le antoje. Hoy una cosa, mañana la otra. Decenas de géneros, centenas de géneros, disponibles como en un inmenso supermercado de la identidad, listos para consumir. La ideología, impulsando su proyecto de ingeniería social, reclama el derecho a adoctrinar los hijos de los demás. Así termina de asestar un tremendo golpe a la familia en lo que concierne a sus funciones de reproducción social.
Lo que la ideología le dice a la familia es lo siguiente: usted, familia, debe esforzarse por ser algo parecido a un mero hotel. O sea, un lugar donde los individuos duermen, comen, van al baño y miran la televisión. Punto final. Ustedes, padres de familia, que tienen la obligación de alimentar, vestir y dar techo a sus hijos, tienen, sin embargo, la prohibición de educarlos con sus propios valores. Ustedes, padres de familia, deben ser meros adultos proveedores de cosas. No se les ocurra querer proveer valores, creencias, costumbres y, en una palabra, cultura a sus hijos, porque esa función le corresponde a la política. Todo esto se maquilla, en verdad, con palabras que suenan muy simpáticas. Lo que se dice es que los niños son sujetos de derecho y que tienen derecho a recibir educación sexual. Lo que realmente están diciendo es que los niños son del Estado, que es el que formula finalmente el derecho positivo, y que deben ser adoctrinados en ideología de género. Porque asumámoslo de una buena vez, lo que llaman educación sexual, tristemente, no suele ser más que una burda ideología de género desparramada en todos los niveles. Así se va destruyendo a la familia. Si los padres no pueden enseñar a sus hijos su forma de ver el mundo, su forma de vivir en el mundo, la relación padre-hijo se empobrece. Quizás en esto encontremos una pista sobre por qué aquella figura, en otro tiempo admirable, del padre sacrificado, hoy se ha convertido en un motivo de vergüenza pública. Ya nadie quiere jugar ese rol. Nadie debería dejar de ser feliz por causa de un hijo, se dice por doquier. Y el hijo es precisamente una obstrucción para la felicidad del adulto. Quita tiempo, cuesta dinero, clausura proyectos y deseos personales. No tener hijos se convierte en una decisión óptima. Abortarlos, si vienen en camino, es la opción que debe estar abierto a todos, sobre todo si uno es pobre. Si ya han nacido, abandonarlos o al menos apartarlos de la vista la mayor parte del día, entregándolos a agentes externos de socialización y de crianza, es todavía una salida al infierno de una paternidad cuyo sentido está a la deriva. Las publicaciones de todos los días en los medios de comunicación nos indican que lo mejor sería abstenerse de tener hijos. La paternidad empieza a ser construida discursivamente como una maldición. Y esta imagen se difunde por los más importantes medios de comunicación. Les pongo un ejemplo, un titular. Dice así: los padres desperdician 4.000 horas de su vida durante la crianza de sus hijos, titula el portal de uno de los canales centrales de noticias argentina, TN. Según un estudio, un papá o una mamá malgastan unas 219 horas por cada año que dura la etapa de educación de sus hijos, reza la bajada de línea. La crianza de un hijo se vuelve desperdicio y malgaste cuando la relación padre-hijo resulta instrumental y deviene cálculo económico. Una nota de la BBC titulada "Cuando una mujer elige no tener hijos" cita el testimonio de una entrevistada. Dice así: me encanta tener mi propio espacio y pasar 2 meses al año viajando. Además están mi profesión y mis amistades. El sacrificio de no viajar 2 meses al año se le presenta a la entrevistada como demasiado absurdo frente a las potenciales retribuciones de la maternidad. De ahí que un conocido medio español, El País, insista con titulares como "las parejas sin hijos son más estables y felices", en la que se advierte que los hijos pueden dañar las relaciones de pareja. La sola idea de la paternidad se ha vuelto tan irracional que incluso se ha empezado a hablar de tocofobia como miedo irracional a quedar embarazada. En una sociedad con la familia a la deriva, las mascotas reemplazan a los hijos. Aquellas no requieren el mismo nivel de entrega ni compromiso. Los perros se humanizan y los niños se animalizan y cosifican. Un saco de células o un parásito que invade el cuerpo materno se aborta sin más. De hecho, un paréntesis, en Colombia recientemente se extendió el plazo de aborto legal por la Corte a 24 semanas. 6 meses de gestación, en Colombia se pueden hacer abortos. Pocos días más tarde, la misma Corte prohibía la pesca deportiva. Prohibía la pesca deportiva. ¿Por qué? Porque no se sabe, y este es el argumento, no se sabe si el pescado entra o no en la categoría de ser sintiente.
Y precisamente previniendo el error de que sí sienta el pescado y que todavía no lo sepamos muy bien, pues hay que prohibir la pesca deportiva. Ahora tu hijo de 6 meses de gestación lo podés descuartizar, succionar, aspirar del útero materno. Lo podés despedazar, no hay ningún problema. Es más, te van a celebrar. Ese es el empoderamiento feminista. La opción de la mascota se muestra más conveniente cuando el afecto filial ha desaparecido por la imposibilidad de ejercer una paternidad dotada de funciones que vayan más allá de la provisión material. En otros tiempos, la mascota se presentaba al niño y al adolescente como una oportunidad para adquirir responsabilidad sobre una criatura viva que le demandaba madurar. Hoy las mascotas se les presentan a los adultos adolescentes como una oportunidad para jugar a ser padres. Los neologismos perrijo y gatijo vienen a describir precisamente este fenómeno propio de la sociedad adolescente en la cual estamos viviendo. Uno ya no tiene una mascota, sino que es padre de ella. El animal se pone en el centro del núcleo familiar tomando el lugar del hijo ausente. La generación actual masacra a sus propios hijos antes de que nazcan, pero colecciona animales a los que humaniza de las maneras más dañinas. Los animales ahora abordan aviones, participan de las bodas, se sientan en la mesa de un restaurante, van a psicólogos especializados, gozan de la interpretación astrológica de horóscopos para perros, visten ropas diseñadas a su medida, incluso por las marcas más importantes del mundo, y asisten a salones de belleza donde se les pintan las uñas y se les tiñe el pelo. También se los empieza a ver ocupando butacas en cines, teatros y conciertos. Cuando en Valencia se supo recientemente de un concierto para perros organizado y financiado por el Estado, llovieron las críticas no por este uso ridículo del presupuesto público, sino por la cancelación del evento debido a la pandemia. Lo que en Valencia molestó no fue que los encerraran con la pandemia. Lo que les molestó fue que se iban a perder el concierto sus perros. También durante la pandemia abrió en Manchester un cine para perros, en el que el dueño del animal puede someterlo a mirar películas protagonizadas por otros perros, tales como Bolt, La Dama y el Vagabundo y Homeward Bound. ¿Hace falta remarcar que humanizar a un animal es dañino incluso para este último? La familia está en crisis. Y si la familia es verdaderamente la célula básica de la sociedad, su crisis significa una tremenda crisis de la sociedad como tal. La sociología sabe muy bien que lo que en su jerga llaman desvío social, o sea, comportamientos socialmente desviados, tales como el crimen, la violencia, el abuso de drogas, etc., está en relación directa con las disfunciones familiares. En otras palabras, se sabe que en una familia bien constituida y funcional, el individuo tiene menos probabilidades de desvío social. Pongamos el ejemplo de Estados Unidos, y ya cierro. Pongamos el ejemplo de Estados Unidos, donde 1 de cada 3 menores de 18 años crece en una familia monoparental. 2 de cada 3 si focalizamos en las comunidades afroamericanas. Y el 75,6% de ellos, a su vez, vive con una madre soltera. El Centro Nacional de Estadísticas de la Salud, a través de la Encuesta Nacional de Salud Infantil, mostró que la probabilidad de repetir grado en la escuela guarda relación con el tipo de familia. Por ponerles un ejemplo, los niños que viven con ambos padres biológicos o adoptivos tienen 6,5% de probabilidades de repetir el grado, mientras que los que viven con padrastros, un 21,8%, y los que viven con su madre, un 19,9%. También existen trabajos que muestran que la deserción escolar es mucho menos probable en niños que crecen con ambos padres que aquellos que no. Dalton y otros encontraron una diferencia en la tasa de 4,3 contra 26,1 respectivamente. En temas de sexualidad, un estudio longitudinal de Ellis y otros, que acompañó la vida de niñas desde los 5 a los 18 años, encontró que la ausencia del padre estaba asociada significativamente con una iniciación sexual temprana y con el embarazo adolescente. En Inglaterra, un estudio cualitativo sobre jóvenes adictos y con problemas antisociales que estaban siendo asistidos por Addiction en Liverpool, Londres y otras ciudades,
provenientes de diversas clases sociales y orígenes culturales, halló que los jóvenes sometidos a un déficit paterno a menudo están aislados, sin apoyo, y es probable que participen en comportamientos negativos como la delincuencia o el uso indebido de sustancias. De las respuestas que se obtuvo por parte de estos jóvenes, se advirtió que ellos mismos relacionan la ausencia paternal con las probabilidades de su comportamiento antisocial. El 80,3% estableció esta relación. Con la comisión de delitos, el 76,4% estableció esa relación, y con el uso de drogas, el 69,1% de los encuestados estableció esa relación. Otro estudio impulsado por una organización británica, Croydon Safeguarding, realizó sobre una muestra de menores de 18 años que se consideran vulnerables económica, psicológica y sociológicamente, con significativos problemas de conductas, encontró que el 72% de ellos padecía ausencia paterna. La familia ciertamente es importante, tanto para la sociedad como para los individuos que la componen. Pero nos encontramos en un momento límite, estamos al borde de un abismo. Este es el momento de decidir si queremos salvarla o si dejaremos que la destruyan. Muchas gracias. Mi trabajo no se financia ni con el dinero de los políticos ni con el dinero de los impuestos de los ciudadanos a través de subsidios estatales. Al contrario, este video, este canal y todo el trabajo de batalla cultural que estoy dando desde hace años se financia íntegramente gracias a los aportes económicos libres y voluntarios de las personas que valoran lo que hago. De modo que si querés colaborar económicamente conmigo, te invito a que te suscribas en mi Patreon. El link queda en la caja de descripción de este video. O bien que te unas a mi canal de YouTube en el botón que encontrarás que dice unirse. Si no podés colaborar económicamente, no te preocupes. Hay muchas otras formas de colaborar. Por ejemplo, difundiendo este video en tus redes sociales, en tus grupos de WhatsApp y en todas las plataformas que consideres oportunas. Muchas gracias desde ya.